vamos a tomar contacto con el doctor Martín Maceo. El doctor Martín Maceo es abogado de la ciudad de Rosario, abogado de nuestra ciudad, abogado penalista, pero tiene una particularidad. Él defiende empleados y empleadas del servicio penitenciario. Por supuesto que el derecho es muy amplio, hay una gama de especialidades a este respecto. Y el año pasado, una patrocinada suya, una agente penitenciaria, denunció que fue violada por dos altos jefes penitenciarios de la provincia en el penal de Coronda. El tema está en trámite en el Ministerio Público de la Acusación, las fiscalías de la provincia de Santa Fe. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, buenas tardes. ¿Cómo sigue el estudio de esta causa? Simplemente deme el nombre de la denunciante, nada más, ¿sí? Buenos días, Alberto, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos nuevamente. Bueno, en el caso de mi clienta Flavia, bueno, la causa, lo que es el trámite de la causa penal viene muy frenado. La Fiscalía nos está poniendo muchísimas excusas con esto de la pandemia. Nos falta solamente, y hace un año casi que estamos intentando que se le tome una simple entrevista al psiquiatra que la ha atendido desde el momento en que fue víctima de este delito. Es lo único que nos está faltando y que, bueno, que desde la Fiscalía por distintos argumentos, bueno, no la estarían realizando. Bueno, dígame una cosa, el COVID todo lo puede, ¿sí? Sí. Con nuestra salud y también los trámites burocráticos en la justicia, y otros trámites burocráticos en la provincia de Santa Fe. Los sospechados, los denunciados, ¿continúan en actividad hoy por hoy, que son dos? Sí, los dos están perfectamente en su pedestal, siguen haciendo desde las suyas, cometiendo violencia laboral de todo tipo contra todo el personal femenino, masculino. O sea, las que ha ocurrido en este interín durante esta gestión nueva es abominable, Alberto. A ver, cuénteme, ¿cómo es este tema de acoso laboral por parte de los sospechados que por buen gusto y por criterio tendrían que haber separado, aunque sea separado momentáneamente, hasta todo se resuelva culpable o no? Pero ¿cómo es este tema que siguen continuando haciendo todo tipo de Sí. maldades administrativas en el servicio penitenciario de los dos sospechados? Mira, hace aproximadamente 15 días se radicaron 5 denuncias de agentes del servicio penitenciario que laboran en la unidad 11 de Piñero, tras haber sido víctima de una requisa, a mi entender, vejatoria y humillante. Se los sometió a una requisa en la cual se los desvistió íntegramente y fueron filmados con un teléfono celular, y hoy no sabemos en dónde están esas filmaciones, tememos que hayan sido divulgadas. 5 agentes violentamente humillados y ultrajados en su integridad psicofísica. Perdón, ¿y había mujeres también entre las que fueron filmadas? No, en esta oportunidad fueron 8 varones, de los cuales 6 han radicado la correspondiente denuncia penal, y estamos en charlas con la Fiscalía, con el MPA de Rosario, para que esto se investigue y no quede en la nada. ¿Ustedes han hecho algún tipo de presentación entre la Secretaría de Servicios Penitenciarios de la provincia y la subsecretaría respecto a lo que está aconteciendo, más allá del trámite judicial que corresponde, que tú llevas adelante como abogado? Mira, la verdad, sinceramente, Alberto, en el servicio penitenciario no hemos hecho ninguna presentación porque no tenemos fe de que se haga algo. O sea, siempre que se ha notificado algo del servicio penitenciario de este tipo, nunca se hizo nada. Siempre se lo tapó, nos esconden pruebas. O sea, queremos que por lo menos sea lo último. En este caso se han enterado porque esos 5 empleados se han ido medicados de la unidad de trabajo a consecuencia de este hecho que les tocó vivir. O sea que se ponen trabas administrativas. Tenemos un caso de abuso sexual también de una empleada que radicó la denuncia en la Dirección de Asuntos Internos hace 21 días. Hubo un superior que le enviaba fotos de sus miembros, y hasta el momento no se ha tomado ninguna decisión al respecto, ni siquiera se lo ha separado el cargo provisoriamente, ni nada. Es distinta la situación, ¿no?, de cuando uno forma parte de esta plana mayor, es como un grupo que se ha dedicado a perpetrar delitos, a cuando es ajeno a esta. O sea, no es la misma vara con la que se mide cuando sos de la banda, como se dice entre ellos, a que cuando no lo sos.
O sea que este superior le mandaba fotos íntimas de sus partes íntimas a una empleada, hace la denuncia Exactamente. respectiva y sigue, todo sigue como si estuviéramos Todo sigue como si a las nada. mismas varillas. Exactamente, Alberto. El día viernes se radicó una nueva denuncia por un delito también contra la integridad sexual de una empleada, que esta vez esta empleada fue víctima en varias oportunidades de esta misma persona. Hoy se desempeña como subdirector de la plana mayor del servicio penitenciario. Y esta chica ha sido víctima no solamente de este delito sexual, sino que ha sido víctima de violencia laboral, porque a partir de ese momento, después de no solamente de ser víctima de este delito tan aberrante como es un delito sexual contra la integridad sexual, ha sido víctima de distintas agresiones laborales. Incluso, fíjate Alberto, en una oportunidad tuvo una discusión con un director de la Unidad 1 de Coronda, quien había recibido una orden de que debía sancionarla con cualquier excusa con la que se le ocurriera, debía sancionarla. En esa oportunidad, bueno, mi defendida intentó quitarse la vida, se la sacó automedicada desde la repartición donde trabaja, fue llevada hasta el SAMCO y ahí en ese lugar fue dejada abandonada. No se le brindó ningún tipo de contención de ningún tipo, nada, totalmente abandonada. Ni siquiera se tomaron la molestia de avisarle a los familiares que la habían dejado internada, hospitalizada en ese lugar. Doctora, primer caso, aquella mujer que recibía, digamos, fotografía por parte de un alto funcionario del servicio penitenciario de sus partes íntimas. ¿Dónde ocurrió esto? Esta chica trabajaba en la unidad 2 de Santa Fe, si no recuerdo mal. En la unidad 2, ¿cuál es la de Santa Fe? Las La de Flores. Santa Fe, que es la capital. En Las Flores. Y el segundo Exacto. caso, la penitenciaria que fue prácticamente abandonada, que intentó quitarse la vida. ¿Dónde era? ¿En Coronda? En la unidad 1 de Coronda. Ah. ¿Te acordás, Alberto, que nos Más, preguntábamos si esto era habitual, este tipo de delitos? Bueno, parece que es muy habitual, parece. bueno, perdón. Las cinco denuncias de Piñero, más Sí, el caso de abuso sexual en Las Flores, más el caso de abuso sexual y laboral en Coronda, ¿sí? Más el intento de quitar. ¿Están denunciados todos estos casos? sí. Los casos de, bueno, los 5 empleados del servicio penitenciario se radicó la denuncia en la localidad de Piñero por una cuestión de jurisdicción. El segundo caso de la unidad de Las Flores se radicó una denuncia administrativa únicamente por pedido de la víctima. Y el último de Coronda sí se radicó la denuncia penal en la comisaría de la mujer. Bueno, por supuesto que el trámite todavía ni llegó al Ministerio Público de la acusación y como No, ni llegó tampoco a la justicia. todavía no nos dieron los plazos para que llegue al Ministerio Público. Eso es lo que Bueno, vamos a estar. efectivamente, y me decía usted que van a estar Ahora haciendo vamos qué. a estar, estoy esperando que se sortee la fiscal, a ver qué fiscal va a estar designada en el caso para, bueno, para comparecer también como querellante e impulsarla. Bueno, yo le agradezco infinitamente, le vamos a poner punto suspensivo a este tema, es gravísimo, gravísimo. Sumado inicialmente, ¿sí?, al tema de Flavia, esta agente penitenciaria, que pesa sobre ella un despido concretamente, ¿eh? Pareciera Sí. que el castigo es la cesantía concreta de estos agentes penitenciarios perseguidos laboral y sexualmente. Es muy grave esto, es muy, pero muy grave, muy, muy grave. Sí, hay mucho Perfecto, miedo, doctor. hay más casos, Alberto, permíteme decirte que hay algunos casos más en los cuales estoy trabajando, pero está este temor fundado, ¿no?, de perder su fuente laboral, de perder su ingreso, el sostén de su familia, de otras empleadas con las cuales he mantenido contacto directo con ellas. Bueno, la última que yo le hago. Es verdad que los sospechados, los denunciados, ¿sí?, que generalmente son hombres, los denunciados de acoso laboral, acoso sexual, más el caso de Flavia, además de seguir dentro del servicio penitenciario, tiene una estrecha relación con las autoridades políticas, digamos, del área. Muy estrecha relación tienen, muy estrecha relación mantienen con la actual gestión. Le agradezco infinitamente, doctor.
como siempre decimos, muchísimas gracias. A ustedes, Alberto. Contacto con el doctor Adrián Ruiz, abogado de la familia Perazzi. El caso Paula Perazzi se sigue ventilando y hay instancias que son decisivas. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, buenas tardes, buenas noches, como siempre decimos nosotros. ¿Qué se ventila próximamente? ¿Qué va a ocurrir en la causa Perazzi próximamente? Coménteme, doctor, para el Lego, para la Liga y para todos. ¿Qué se ventila? Bueno, ante todo, muy buen día, buenas tardes y buenas noches, como bien expresaste. Lo que se va a ventilar es una audiencia de apelación, una revisión de una audiencia de apelación a través de la horizontalidad, porque en su momento, al haber sido absuelto en la primera parte Strumia Milch, tiene el derecho a que se revise la ahora sentencia condenatoria. Esto es un recurso pretoriano, no es un recurso que se encuentre, que no se encontraba previsto y en nuestro ordenamiento de forma, y tiene un precedente, el caso Scalzione. A través de este precedente lo que se va a hacer es eso, que un nuevo tribunal revise la resolución y en que en caso de confirmarse, que debería confirmarse, esta persona no tendría más vía recursiva ordinaria y por lo tanto tendrían que empezar a pagar por lo que hicieron. Doctor, ¿cuándo se va a ventilar, digamos, esta causa entonces? El día 17 comienza, está previsto para el día 17 y 18 de noviembre, y podría llegar al día 19 si se extendería. Ya tenemos certeza que pidieron varias horas para poder hablar en defensa, los defensores de Strumia y Milch, que son 3 defensores, no sé si van a presentarse los 3, y van a tratar de cuestionar la sentencia, que recordemos a la audiencia, el doctor Salvador con la doctora Hernández encontraron de que el Tribunal de Grado, o sea, el de primera instancia, no había respetado la perspectiva de género y la ley 26.485, por lo tanto, sin argumentos valederos, sin fundamento y sin argumentos valederos, se apartó de la voz de Paula. La voz de Paula había quedado en un chat y directamente no le creyó para creerle a Strumia, que con una serie de hechos muy cuestionables que están se le decidió en la voz de Strumia y no de Paula. Strumia era una persona que venía mintiendo siempre. Pero bueno, esa resolución fue recurrida, fue revocada por el Tribunal de Alzada, y bueno, y ahora vamos a discutir esto. Perdón por mi ignorancia, doctor. En un juicio como esto, Paula desaparecida, ¿no? Donde tuvo un hecho fáctico desaparecedor, como ustedes lo definen, digamos esto. ¿Cómo se respeta la voz de Paula en este caso? ¿Sí? Se hace todo un análisis a través de chateos, de mensajes, etcétera. Muy bien, lo expresás bien. Porque al no tener la Paula no podemos conocerla de propia voz, pero sí quedaron registrados unos chats muy largos, estamos hablando de casi 300 páginas, que mantenía la misma con un amigo de Strumia que se había transformado en el último tiempo en el confidente, que es José Luis Frejomil, que es una persona de Buenos Aires. ¿Y por qué se transforma en confidente? Porque al ser una relación secreta, la conocían muy pocas personas, y las personas que la conocían eran del entorno de Strumia, no del entorno de Paula. Paula no le había informado ni a sus padres, a su hermana, que estaba esta relación. Por lo tanto, todos se comunicaban a través de esta persona de Buenos Aires, y eran los chats a diario. Y le contaba todo lo que se iba haciendo día a día. Doctora, a ver, para explicarle un poco al gran público, al gran público, esta situación de respetar la voz de Paula, ¿se corrige ahora o ya estaba corregida cuando fue condenado Strumia y su esposa? No, se termina corrigiendo con la resolución de Alzada. Se corrige con... Ajá, ahora. Ahora. Hasta ese momento
el tribunal de grado decía que sí, que lo iba a respetar, pero no, terminó creyéndole a Strumia. Y como le dice la alzada, está bien, vos crees la Strumia, pero dame un argumento valedero, no porque no lo quiera, no porque, bueno, no me gusta Paula, o no me gusta la familia de Paula, o no me gustan los abogados de que tiene la familia Perasti. Sí, sí, la famosa historia que ocurre en el derecho penal de víctima victimaria. La Palma tuvo la culpa, qué hizo Paula, por qué salía hipotéticamente con un hombre que tenía un compromiso matrimonial en una familia, etcétera, etcétera. Meterse en la intimidad de un ser humano, en este caso, en la intimidad de una mujer. Sí. Correcto, pero Puede haber errado. No, yo no me voy a meter en eso, pero la tendrían que haber hecho desaparecer por eso. No, nunca, nunca. Por favor, estamos justificando una desaparición acá. acá sí ¿Eh? hubo dos personas que engañaba, eran tanto el hombre como la mujer, nada más que al hombre no se le cuestiona su moralidad, al contrario, pasa a ser el pícaro de la relación. Ajá, sí, 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 el langa, está todo bien. Doctor, a ver, tema televisación. ¿Qué va a ocurrir, digamos, con toda la Bueno, exposición, el trámite, más la decisión que va a optar, digamos, el tribunal? hace 2 semanas, cuando lo habíamos hablado, porque esta audiencia se suspendió hace 3 semanas, te dije que era casi un hecho, pero después surge otra situación, que el tribunal hace la audiencia pública. ¿Por qué significa esto? Antes se hablaba de televisación porque la audiencia iba a ser vía Zoom. Ahora la audiencia es presencial, o sea, nos tenemos que presentar en el edificio de tribunales, ahí en la calle Moreno, entre la entrada por Moreno, entre Montevideo y Pellegrini. Las partes vamos a estar presentes, van a estar la familia de Perazzi presente, van a estar los imputados, y, y van a estar los periodistas en la sala de periodistas que se encuentra dentro de la sala de audiencia, que están algunas veces lo siguen desde un costado, en una sala que está pegada a la sala de audiencia. Atento a toda esta situación, se consideró o se considera una parte que no es necesario la televisación. Bueno, esto es una discusión en la cual yo tengo una idea, pero bueno, no, al ser pública la audiencia, también consideramos que va a dar la idea de la transparencia que se necesita en esta causa. No, 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 ustedes trabajaron mucho y bien por este tema, es decir, y aparte, el propio Alberto Perazzi, familia de Perazzi, el papá de Paula Perazzi, había dicho, si a mí no me permiten la televisación, de hecho, ya me están condenando de antemano, ¿sí? Para que todo quede reservadamente en un cenáculo y después digan, sí, acá está la resolución. Si te gusta bien y si no también, y si no apelala. Si no apelala, ¿viste? No, 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 me parece muy bueno que se haga todo público, doctor. Golpe recibió esta familia creo que el más duro es en ponerle, no creerle directamente, sin argumentos valederos. No es el tema que si le creen, le tenemos que creer porque es Paula o porque es mujer. No, le tenemos que creer porque no hubo argumentos valederos para no creerle. Y si se le cree a un mentiroso, que hay argumentos valederos para entender que es un mentiroso. Ahí estaba la situación y muy bien la abordó la doctora Hernández y el doctor Gustavo Salvador, que entendieron de lo que se trataba. No así el doctor Beltramone. El doctor Beltramone había sido recusado por esta parte. Las razones que nosotros manifestamos, una era que no quería ni siquiera admitir el recurso, consideraba de que no se debía revisar la resolución absolutoria, qué pecado se habría cometido si no se habría revisado, porque no habría surgido todo lo que nos explica el doctor Salvador y la doctora Hernández en una resolución que, si bien yo sostengo que tiene que verse de otra óptica, pero de la óptica que explican estos magistrados, es clarísimo en que no se ha respetado la perspectiva de género. El tribunal solamente le alcanzó con declamarla, es decir, hay una perspectiva de género, hay una ley, pero cuando la tuvo que pasar por el prisma, de acuerdo a la palabra que dicen los vocales, esto no se cumplimentó. Me recuerdo ya para cerrar finalmente cuántos años de condena tiene Strumi y su esposa inicialmente, que ahora piden la revisión. 17 años y 7 años.
17 Strumias, 7 su esposa como partícipe primario, partícipe secundario. Partícipe secundario para la audiencia es el que colabora de alguna manera, pero su colaboración no fue esencial. Bueno, perfecto. Vamos a estar atentos entonces a lo que pueda resolver. No quiero abrir posibilidades, que puede ocurrir esto, que puede ocurrir. Vamos a estar atentos, siguiendo paso a paso lo que puede ocurrir, los días 17, 18 y eventualmente el día 19. Eventualmente el día 19. Doctor, como siempre, le mando un abrazo a usted, a su familia, a Alvarito, a la mamá, y particularmente a su defendido, a la familia defendida, a su familia patrocinada. Alberto Perazzi, a quien lo conozco hace muchísimos años. Y simplemente cierro con esto. Memoria, verdad y justicia. Cárcel a los responsables de la desaparición de Paula Pérez. Este no es un hecho fáctico que alegremente un día se fue Paula y no apareció más porque no tenía ganas de aparecer. Mentira. Acá hubo una estructura desaparecedora, como usted siempre lo ha definido. Muy parecida, de otro índole, por supuesto, a lo que ocurrió años atrás con 30.000 desaparecidos en el país. ¿Alguien actuó? O actuar. Memoria, verdad y justicia. Cárcel a los y las responsables de la desaparición de Paula Pérez. Un gran abrazo, doctor. Gracias a vos, Alberto, y hasta cuando me invites, que voy a estar siempre disponible. Bueno, vamos a tomar contacto con nuestra asesora y nuestra columnista en materia de temas, utilizando una fórmula que sería un 50% de salario del activo y un 50% sujeto a la recaudación impositiva. Y han trabajado durante mucho tiempo especialistas como la doctora Coronel, han trabajado legisladores y ahora esta iniciativa negociada con el ministro Guzmán de Economía, yo digo negociar entre los representantes legislativos nacionales juntos por todos, ¿sí? Juntos han acordado este tipo de fórmula. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. Hago la primera pregunta. ¿Está bueno que el haber jubilatorio de los pasivos nacionales se regule en el futuro a partir del venidero año, teniendo en cuenta un 50% el salario de los activos y un 50% sujeto a la recaudación? ¿Está bueno esto? Bueno, mire, este tema nosotros lo tocamos hace no mucho tiempo y yo le manifesté mis temores de alguna modificación en la fórmula que se barajaba hace unos días atrás. La fórmula era muy parecida a esta de 50% recaudación, 50% incremento salarial de los activos, pero tenía algo que esta no tiene, que era un retoque por el tema de la inflación. Entonces, ha salido ahora a la luz una gacetilla del Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social y Ministerio de Economía, donde difunden esta nueva fórmula, que es la que más parecida a la que van a mandar a discutir, y que se va a armar una discusión muy fuerte en el seno del Congreso, porque ya hay voces que se están alzando que había una expectativa que hubiera alguna forma de corrección de la inflación. ¿Por qué decimos esto? La que va a salir es casi igual a la fórmula de Cristina, pero estábamos en otros tiempos. Nosotros, en el medio de todo esto, hubo un periodo de una altísima inflación en la época de Mauricio, que cambió la fórmula, y hubo un incremento de la inflación que fue muy importante, y en el cual los jubilados perdieron más o menos un 20 puntos, arriba de 20 puntos. Depende de quién lo dice, es de 20 o más de 20 puntos. La expectativa era que con esta nueva fórmula se corrigiera ese retraso y en algún punto cada trimestre o cada semestre hubiera un retoque de inflación. Bueno, ahora lo que dice el gobierno es que no se puede ajustar ni se puede atar ninguna variable a la inflación porque después hace que el sistema
sistema no sea sustentable. Y yo acá quiero hacer un punto. La sustentabilidad fiscal. Se pone mucho el acento en la sustentabilidad fiscal y lo que no se piensa es en la sustentabilidad social. Porque con esta fórmula que para el gobierno y para las arcas de la economía va a ser sustentable probablemente, no es sustentable en las arcas de la gente que cobra estas jubilaciones. No hay sustentabilidad social. Entonces, es todo un tema muy complejo, porque la semana pasada yo estuve mirando, que le invito a los jubilados que le interesa mucho ponerse al día con las novedades, que miren el proyecto del presupuesto. El presupuesto habla de un gobierno como nada, porque dice en qué va a gastar, qué va a privilegiar, a dónde va a... Es como una persona, en qué gasta su dinero, en libros, o en viajes, o en cosméticos, o en comida. Bueno, habla. El presupuesto de cada uno habla de quién lo usa. Entonces, el presupuesto nuevo, el 2021, destina a la seguridad social el 51,5%. Es un montón, es más de la mitad. Bueno, la seguridad social no son solo jubilaciones y pensiones, es todo el gasto social, es la UH, es la PUAM, es todos los subsidios. Pero lo que pasa que acá se impone, pero de una manera cada vez más visible, la necesidad de hacer una reforma integral del tema previsional. Porque es la sábana corta. Hay que hacer la sustentabilidad fiscal, entonces hacemos una fórmula que no meta la inflación. Hay que hacer una reforma integral que busque nuevos fondos, porque los fondos que se destinan son muchos, pero la gente a los cuales vas destinado son muchos también. O sea que la actualización que se va a hacer en el 2021 se va a hacer sin la inflación de Macri. O sea, lo que perdieron se lo tienen que meter en el bolsillo los pasivos nacionales. Punto y otra cosa. Te embromaron. Si te gusta bien, si no también, te lo metemos en el cajero, ¿sí? Van a seguir cobrando miserias. ¿Sabe qué pasa, Alberto? Yo creo mire, a mí me produjo, todas estas noticias me produjeron muchas reflexiones al respecto de que los jubilados y los pensionados y todo el sector de la seguridad social, más que nunca, necesita una representación política. Yo hablaba acá en el estudio con los más jóvenes y le contaba de la época, no sé si usted se acuerda, de Manrique, de Francisco Paco Manrique. Que él que creó el PRODE y que hizo un montón de cosas en torno a mejorar la recaudación de los jubilados. No es alguien que yo ideológicamente acompañe, pero era alguien que los representaba. Yo creo que los jubilados tienen que apuntar a eso, a tener una representación política sistemática, orgánica, alguien que, no sé si formar un partido de los jubilados, pero porque cuando llega la hora de votar y de discutir, absolutamente siempre, y bueno, son variables de ajuste, salvo en la época de Cristina, que realmente se vieron muy beneficiados, porque se cubrió el 97% de la población mayor de 60 años con beneficios, hubo la movilidad que fue muy buena y acompañó el costo de vida y los salarios, pero después, cuando hay una época de recorte de vacas flacas, la variable de ajuste son los jubilados y los pensionados, a pesar de que se destina el 51% del presupuesto, pero hay que reestructurarlo y hacerlo de una manera diferente. Yo creo que tienen que pensar en eso. Bueno, en las próximas ediciones, que yo ya las voy a agendar para las próximas ediciones, vamos a ir desglosando, ¿sí? Para explicarle un poco al ego, al hombre común y a la mujer común de la calle, cómo va a repercutir en el bolsillo del pasivo nacional. Pero no se olviden, o no nos olvidemos de esto, doctora, ¿sí? Ya dando vuelta por el país, como buenos acreedores que son, y no son los deudores, el Fondo Monetario Internacional. Claro, no es una cuestión ideológica. Tienen a cobrar y
ponerte las condiciones para cobrar. Claro, Y para ello es un gasto. Coincidió con la llegada de la misión, la segunda venida de la misión del fondo, que nos desayunamos con que la fórmula no es tan como pensábamos. Es probable que sea buena, es probable que la recaudación y los salarios aumenten, pero bueno, si no hay ese temor de que la inflación sea galopante, ¿por qué no ponerla? Claro, señor, doctora, coincidió, vaya casualidad, ¿sí? Vaya casualidad, coincidió. Además, ellos como buenos acreedores internacionales te ponen condiciones, ¿sí? Pagame. Y para pagarme bien, como ellos quieren, como buen acreedor que son, como unos reclamantes, tienen que hacer esto, otro. Si no, te declaro en default. Cuando te declaro en default, ¿sí? Sacás un dedo afuera del exterior, te lo embargan, como ocurrió en otras oportunidades que lo salvó tanto Néstor Kirchner como Cristina Fernández de Kirchner. Doctora, le agradezco críticamente su explicación. Muy bien, muy bien. Después seguimos porque hay una lucecita de esperanza, que el año que viene es un año electoral, las elecciones medio término. Puede ser que ahí aparezca, veo que siempre aparece mágicamente, algún fondito para los jubilados. Perfecto, gracias doctora, muy amable como siempre. Hasta la próxima, chau. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Presentamos este documento que expresa las necesidades críticas en el marco de un proceso de lucha a nivel nacional que llevó a la toma de más de 60 unidades académicas en apoyo de la huelga de los y las docentes y trabajadores universitarios que enfrentan la crisis y un brutal ajuste. Tenemos una doble obligación de acompañar en esta oportunidad a los estudiantes. Que nos sigan dividiendo. No podemos permitir. Hoy en día tenemos que estar más unidos que nunca. El movimiento estudiantil, docente y no docente tiene que estar más unidos que nunca cuando nuestra educación está siendo atacada. Bueno, vamos a tomar contacto con este joven Manuel Rossi, joven rosarino que ha sido recientemente premiado en un festival internacional como filmmaker, como se dice en inglés. Todos conocemos, todos hablamos un poco de inglés. Director de cine, ¿sí? En Los Ángeles, Estados Unidos. Manuel, este es el reconocimiento que te damos de la oficina del congresista Jimmy Gómez, del Congreso de los Estados Unidos, y es por el aporte que haces a la cultura y las artes. Y muchas gracias. Te agradecemos por ser parte del Festival Internacional de Cine de Broadway 2020. Manuel, como siempre decimos nosotros, buen día, buenas tardes, buenas noches. Todos los días parecen iguales, digamos, con el COVID. Contame de este logro a nivel internacional. Bueno, este logro a nivel internacional en principio es totalmente inesperado. Es totalmente inesperado como para mí igual que el COVID, solamente que esta vez el 2020 trajo una sorpresa positiva o bella en algún sentido. Bueno, yo hice un documental que retrataba un poco la defensa de la educación pública desde distintos grupos político, partidario e ideológico. Y bueno, quería contar esa defensa como nexo en común entre todas las banderas. Y bueno, yo al terminar la película quería que se vea eso que yo estaba mostrando, mi perspectiva. Bueno, ahora Sí. te pregunto, perdóname, pero yo te pregunto lo siguiente, ¿de qué trata? ¿Cuál es la temática de la película, del film, digamos, que fue premiado, que es tu obra, tu criatura? La película muestra cómo se defiende la educación pública sin importar la bandera, postura ideológica
que se tenga. Y se cuenta la película desde una perspectiva del estudiante, porque para el estudiante que está en sándwich, por decirlo de alguna forma, entre Estado y mercado, la educación pública es un lugar de resistencia, esperanza y crecimiento. Bueno, no, digamos, está en el medio, convengamos, está en el medio. Está en el Claro, medio. claro, sí, la idea del sándwich la saqué de Quino, en realidad. Quino No, dice no, que... está en el medio, está hecho un sándwich. Te tironean de acá, te tironean de allá, ¿sí? Bueno, Sí, exactamente. ¿qué tiempo te llevó, digamos, el trabajo en sí? Realizarlo, después Y editarlo, por ejemplo. yo empecé a filmar a partir de agosto de 2018 y la película la estrené el 14 de septiembre, creo, de 2019. Estuve un año trabajando en la película. Me ayudó Pero el ¿y dónde le montajista. estrenaste acá en Rosario? ¿Dónde le estrenaste acá en Rosario, Manuel? La estrené en el Arteón, en el cine Arteón y la pasé En también en el Rosario. cine Atlas. Bueno, Eh, bueno. ¿Y qué tal la aceptación? En realidad no tan, fueron más bien algunas personas que salen en la película, por ejemplo, Aldo Manchaterra, que aparece en la película, fue a verla al Arteón. Eh, no funcionó tanto, de hecho yo la fui modificando cuando la fui entregando a distintos festivales, pero por suerte luego la aceptó Cinear y tuvo más reconocimientos, me llama la atención eso, más reconocimientos por fuera de Rosario y Argentina que en la propia ciudad. Es algo llamativo, pero bueno, Bueno, es mi ¿cuál es? primera película, Cuánto dura el film, la obra? 52 minutos dura. 52 minutos. Bien, ahora contame algunas características de este Festival Internacional de Los Ángeles. ¿Quién lo patrocina? ¿Quién lo organiza? ¿Cuántos trabajos se presentan generalmente? ¿Sí? Bien, el festival se llama Festival Internacional de Broadway y lo realiza la Secretaría de Relaciones Exteriores de México en conjunto con la alcaldía de una ciudad en California que se llama City of El Monte. Y el director del festival se llama Emilio Vega y es un realizador mexicano. Que está radicado en Los Ángeles, imagino. ¿Sí? Exactamente, sí, sí. ¿Cuántos trabajos se presentaron? ¿Va dividido por temáticas? ¿O tiene un contenido Em, específico, digamos, una organización del festival? Creo que hubo un número récord de inscripciones, más de 1000 creo. ¿Sí? Sí, y no recuerdo el número exacto de la cantidad de películas, pero fueron 3 días de muestra online de las películas seleccionadas. Y entre las películas seleccionadas, 3 películas fueron reconocidas por, bueno, el festival, el alcalde de El Monte y creo que es un representante de la Cámara de Representativos de Estados Unidos que se llama Jimmy Gómez, Ajá. sería como senador, algo así como senador por California, creo que es. Eh, Claro, si el estado está donde está Los Ángeles, sí, sí, exactamente, en la capital. exactamente. Son estados, ¿eh? No son Sí, sí, provincias, son estados, ¿eh? son Son estados. estados federados, Y son estados federados. Esto se hace anualmente, este festival, Manuel. sí, tiene 13 años el festival. Y este año fue Ujú. online y no pudimos viajar. De todas formas, yo estaba complicado para viajar, no solamente por el COVID, sino por lo económico. Eh, pero pude ser parte del festival mediante videollamada. Bueno, a ver, Manuel, hoy por hoy, hablar de apoyaturas, viste, económicas a nivel nacional y a nivel local y a nivel provincial. No te digo que es imposible, pero hay otro objetivo inmediato, cuál es preservar la vida y nuestra salud, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son tus proyectos en materia de filmaciones, de trabajos? Bueno, en principio yo trato siempre de ser independiente en términos de gestión. Esto significa ser independiente en Argentina no significa lo que significa en el resto del mundo. Fue algo que se charló durante el festival y que de hecho hubo 2 argentinos más. Eh, yo trato de ser independiente en 2 términos. Primero, en que una gran empresa no me defina lo que tengo que hacer, pero tampoco que lo que yo quiera hacer tenga que pagarlo el resto de la gente mediante subsidio
estatal. O sea, está bien mantener la cultura porque es una tarea del Estado, pero no creo que esté bien que todos estén pagando lo que yo decida hacer en lo audiovisual. Entonces yo trato de ser independiente del mercado y del Estado para poder producir responsablemente y autogestivamente. Claro, pero yo te digo una cosa, pero hay que tener resto para eso, hay que tener resto Sí, sí, económico. es muy difícil, es muy difícil. No significa que no acepte que me apoyen, sino que trato de ser 100% autosustentable con mis ideas. Pero siempre los apoyos son bienvenidos tanto del mercado como del Estado. Lo que trato de definir es que ninguno de los dos se apropien de mí y mis ideas. Martín, en tu juventud, pese a tu juventud que estás transitando en este momento, ¿has pensado en algún momento irte del país? Lamentablemente sí, muchas veces, porque siento que no hay lugar para mí y no solamente yo, muchos jóvenes están en mi situación. El tema de la fuga de cerebro es algo que suele pasar en muchos países donde las crisis son eternas y donde el país en cuestión termina siendo una canasta vacía. Todo lo que uno pueda progresar, aprender, mejorar, por más que uno tenga la voluntad de apostar a tu propio país, el contexto macroeconómico y microeconómico que te toca vivir siempre termina siendo una canasta vacía y es muy frustrante, demasiado. Entonces, muchas veces pensé de que sería más fácil vivir como extranjero real en otro país que vivir como extranjero en mi propio país, en el cual vivo sin muchas oportunidades, con falsas esperanzas, y eso es algo muy frustrante. Sin embargo, también es muy difícil salir del país. Y entre que es muy difícil salir y uno tiene arraigo, termina resignándose al contexto que le toca. Y la resignación puede ser muy peligrosa. La última sí que te hago. ¿Se puede vivir del cine hoy por hoy, como en tu caso, de la producción cinematográfica? Sí, pero la apuesta es muy grande, muy costosa y muy difícil. Manuel, te agradezco infinitamente. Un gran abrazo. Gracias, Alberto. Muchas gracias. Si tenés 2 o más de los siguientes síntomas: fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, pérdida del gusto y o del olfato, dolor de cabeza, diarrea y o vómitos, dolor muscular, no dudes y comunícate con tu servicio de salud. Si no contás con uno, comunícate al 0800-555-6549. Estamos para ayudarte. Provincia de Santa Fe. Bueno, vamos con la diputada provincial Lucía de Ponti, que es además vicepresidenta de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Hay un tema que fue muy importante que acaba de tener tratamiento en la Cámara de Diputados de la provincia, ¿sí? Refiere concretamente a la vivienda única de la mujer víctima de violencia de género, víctima de violencia concretamente. Lucila, como siempre decimos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Por favor, comentarnos respecto a esta iniciativa tuya. Lleva la rúbrica, por favor. Contener, proteger, entre otras situaciones, con una vivienda única a la víctima de violencia de género. Sí, buenos días, Alberto. Mira, estamos con media sanción de un proyecto que tiene como objetivo garantizar el acceso a la vivienda única para mujeres y para cualquier persona que sea víctima de una situación de violencia de género. Esto tiene que ver con que muchas veces los femicidios son cometidos por personas del entorno familiar y son cometidos en la propia vivienda de la víctima o la vivienda que la víctima comparte con su familia. Y en general, o muchas veces, la mayoría de las veces, estas viviendas familiares suelen ser propiedad de los varones, digamos, de los hombres de la familia. Las mujeres tenemos un porcentaje menor de titularidad de las propiedades. Entonces entendemos que para que una mujer pueda
romper el círculo de violencia al cual muchas veces está sometida, necesitamos garantizarle la posibilidad de que acceda a una vivienda propia, una vivienda única. Y este proyecto tiene ese sentido, así que bueno, estamos muy contentos de que se haya aprobado. Bueno, dame algunas definiciones respecto a algunos contenidos, digamos, en términos que estamos hablando hasta ahora, es proteger y contener a aquella persona, la mujer particularmente, que ha sido víctima de violencia de género. Todavía no está reglamentado, falta la media sanción, pero ustedes apuntan a un grupo etario bastante importante en la provincia, ¿sí? Sí, nosotros apuntamos a cualquier mujer o persona que sea víctima de violencia de género, que tiene que acreditar esta situación de violencia a través, digamos, de una denuncia, de un proceso judicial en curso, y las personas, digamos, que puedan dar cuenta de esto y con la mediación también de la Secretaría de Igualdad y Género, tendrán prioridad en el acceso a planes de vivienda que ya se encuentren en curso, o también lo que creamos en esta ley es un fondo de dinero que esté disponible para garantizar otro tipo de soluciones habitacionales, que puede ser el alquiler de una vivienda o que puede ser la construcción también de una vivienda o un lote. Digamos, hay distintas variables que se pueden ir llevando adelante. Lo que se hace con esta ley es crear un fondo específico para garantizar los recursos necesarios para que se puedan llevar adelante este tipo de soluciones. No, y siempre la gran pregunta, la mujer denuncia, ¿sí? Y como lo decías inicialmente, ¿dónde va después? ¿Dónde retorna? Tiene que retornar a la casa y compartir, digamos, con el violento el resto. Y ahí se generan otras situaciones que pueden ser peores, ¿sí? Sí, totalmente. Esa es la situación que queremos empezar a salvar, digamos, que la mujer pueda ser contenida por el Estado, también en términos de facilitarle el acceso a una vivienda distinta. Bueno, hay un temita que lo quiero tocar contigo, pero la ley de paridad de género, ¿sí? Ha tenido repercusiones en lo inmediato, digamos, y especialmente en el peronismo. Se acaba de conformar una lista donde Norma López, congénere tuyo, y además muy buena concejala, va a ser la vicepresidenta del PJ. Es toda una novedad, digamos, de apertura política en el peronismo y en los partidos políticos en la provincia de Santa Fe. Sí, el peronismo ya teníamos modificada nuestra carta orgánica y nuestro estatuto desde hace algunos años, no recuerdo bien si fue en el 2017 o 18, cuando se llevó adelante el Congreso Provincial, que modificó nuestra reglamentación interna y estableció la obligatoriedad de que toda, digamos, la conformación de todos los ámbitos de conducción del Partido Justicialista tienen que ser paritarios. Ahora se sumó también la ley de paridad, que bueno, todavía no está reglamentada, así que falta un poco más en términos de su ejecución, pero sí desde el peronismo ya pusimos en práctica en estas elecciones, bueno, que en realidad no fueron elecciones, sino que fue la posibilidad de construir una lista de unidad. En algunos lugares vamos a tener elecciones, porque no se ha podido constituir esta unidad, pero en la mayor parte de la provincia sí, y esta unidad es una unidad paritaria, y como vos decías, Norma López va a ser nuestra vicepresidenta, y también Silvina Frana va a ocupar la vicepresidencia tercera, y bueno, y todas las compañeras están también en distintos lugares, porque al ser una lista paritaria hay muchísimo espacio para que las mujeres participemos y un reconocimiento también a nuestra militancia política. Pareciera que las elecciones paso ya para la selección, digamos, de candidatos hoy por hoy estarían suspendidas hoy por hoy. Resta todavía alguna decisión política e institucional a nivel nacional. Claro, acá no hay que hacer antipolítica ni nada por el estilo, pero hay una situación que se vive en el país, ¿eh? Sí, creo que esto hay que discutirlo mucho. El gobernador expresó su posición, pero él muy bien lo dijo, es su posición individual. No son decisiones que se toman de manera unilateral, sino que requieren el acuerdo de la mayoría, al menos de los partidos políticos. En lo que tiene que ver con el nivel nacional, se tendrá que discutir en una mesa política que convoque el Poder Ejecutivo o en el Congreso de la Nación. Y lo mismo aquí en la provincia, porque son decisiones que implican a la vida democrática y una modificación de las reglas de juego también. Entonces, me parece que esto hay que tomarlo con mucho cuidado, con mucho respeto, que tienen que ser convocados todos los sectores a discutirlo y bueno, tomar la decisión más consensuada que podamos tomar,
porque el proceso electoral es un momento de participación ciudadana muy importante, que hay que respetarlo, que hay que cuidarlo y que sobre todo hay que ser respetuosos de cuáles son las reglas de juego que le proponemos a la sociedad. Yo la verdad no tengo una posición clara con respecto a esto en lo individual. Me parece que tiene que ser una decisión que surja en virtud del consenso. Entiendo, por supuesto, que la realización de las PASO en un contexto de pandemia y de una situación económica muy crítica como la que estamos, bueno, es difícil y hay que tener en cuenta estos elementos de la realidad, pero bueno, creo que como bien lo dijo el gobernador Perotti, esto va a ser sujeto de una fuerte discusión política. Bueno, la última. Hay un tema también que es importante, que viene de tu mano, digamos, parlamentariamente, que es el registro de deudores empresarios, que juntamente con la UON, Rosario, ustedes lo acaban de ingresar a la ley creatura de la provincia. Me decía días pasados Daniel Gutiérrez, secretario de prensa de la UON, vemos que algunos empresarios cierran su puerta acá y aparecen en Córdoba, aparecen en el sur del país, como alegremente, y dejaron de tentar de deudas y de trabajadores en la calle. A ver, repetímelo, por favor, este proyecto que lleva tu firma, por favor. Sí, es un registro de deudores laborales morosos, donde van a estar inscritas todas las personas físicas que tengan deudas salariales, previsionales o de aportes patronales con respecto a sus trabajadores, y estar en este registro los va a inhabilitar para realizar otro tipo de trámites, como puede ser nuevas habilitaciones comerciales, sacar un crédito, una tarjeta de crédito, incluso presentarse como candidatos a elecciones, ocupar cargos públicos. Digamos, hay distintas inhabilitaciones que van a tener las personas que se encuentren sujetas a este registro, y para poder resolver esta situación van a tener que hacerse cargo de la deuda que tienen con los trabajadores. No, por favor, tenemos deudores alimentarios en la provincia de Santa Fe y en otras provincias y a nivel nacional, ¿sí? ¿Por qué no vamos a tener aquellos especuladores? Claro, total, no, yo cerré por el COVID. No, pará, ¿eh? Y después salís apareciendo en la provincia de Córdoba, en San Luis, en el sur del país, y dejaste tentarla en la provincia de Santa Fe. Me parece muy bien esto, ¿eh? Sí, efectivamente, es una situación simplemente de cuidar los derechos y los ingresos de los trabajadores. Bueno, perfecto. Te agradezco infinitamente, Lu. Un gran cariño como siempre. Bueno, muchas gracias a vos, Alberto.